Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de La Ruta Verde? Hoy vamos a hablar de 4 simples pasos para, no quiero decir vencer el miedo, pero sí aminorarlo. Vencerlo es muy relativo y tendría que depender de muchas cosas, porque muchos te dicen cómo vencer el miedo, pero más bien yo diría cómo evadir el miedo. Y aquí no se trata de evadir, y se trata de que sea muy simple, que sea muy sencillo para que pues, pueda funcionar realmente, ¿no? 10 pasos, 20 pasos se me hace demasiado para algo que tenemos que llevar con nosotros siempre. De hecho, prácticamente son 2 pasos, pero vamos a poner 2 extras que son necesarios también y que son muy sencillos realmente. El primer paso es reconocer, hacer consciente del miedo. O sea, la mayoría de las veces no nos sale alguna cosa o tememos algo, pero ponemos un pretexto para decir que es un trauma, que se vivió una experiencia de tal o cual manera, o que así soy yo y que ese miedo es justificable, que ahí debe estar. Lo cual pues no necesariamente es verdad, algunas veces sí, ahorita les digo cuándo. Y el segundo punto es pues aceptarlo, ¿no? O sea, ser consciente de que tienes X miedo que no te deja avanzar o lo que sea. Y el segundo punto es hacerlo consciente. Los siguientes 2 pasos son la clave, ¿no? Y al final del video les voy a platicar 2 tips más para que les ayude a detectar el miedo y hacerlo consciente de eso. Pero eso al final, así que quédense por favor hasta el final. Miren, 2 simples pasos que son, aparte ya de hacerlo consciente y todo este tema, que eso es, creo yo, pues una parte complicada y difícil, sobre todo cuando te han enseñado a evadir. Muchas veces es lo que nos enseñan, ¿no? A evadir el miedo, a decir nada más sí se puede, ánimo, tú puedes hacerlo. No, espérame, o sea, primero hay que reconocer el miedo y hay que ser consciente y aceptar, ¿no? Tengo miedo a esto, y a partir de ahí entonces tener la fórmula de 2 pasos, que ¿es real o no es real el miedo? Así de sencillo. ¿Es real o no es real el miedo? Y cada opción, si tú le picas al botón es real, pues tiene unas opciones, y si le picas al botón no es real, tienes otras opciones. Si el miedo es real, o sea, ¿qué significa un miedo que es real? Supongamos que tú vives en una zona de guerra en el que pues cada vez que sales a tu trabajo o a la escuela corres el riesgo de vida, ¿no? De que algo te pase. Ese es un riesgo real. Estás viviendo en una zona de guerra o estás viviendo en una zona en la que verdaderamente es insegura. Una cosa es vivir en una zona insegura y otra cosa es creer que vives en una zona insegura. Y eso hay que saber distinguir. Pero para eso entonces tenemos que ir a nuestros amigos, a nuestra familia, a la estadística, analizar paso a paso si el miedo es real. Si de verdad, en base a no nada más lo que crees, a los rumores, no. En base a la realidad, estás viviendo en un lugar donde corres riesgos o donde el miedo se justifica, bueno, entonces vienen los siguientes como puntos, que es pedir ayuda. Obviamente si tu miedo requiere la ayuda de alguien más, ¿no? Eso es siempre importante, saber cuándo pedir ayuda. Analizar si puedes evitar estar en ese lugar, o sea, si puedes evitar cualquier miedo que sea real. Algunas veces hay formas de evitarlo. Si se puede evitar, pues evita, ¿no? No se corre un riesgo sin sentido, obviamente, ¿no? Analizar cómo disminuir los riesgos. ¿Sabes qué? Mira, en esta es una zona de riesgo por esto y por esto, o estamos viviendo tal situación de miedo, pues bueno, evitas los riesgos, disminuye los riesgos, definitivamente es una parte importante. Y el siguiente punto es aprender a vivir con eso. Miren, hay una historia de una señora que vive en Israel y en una zona, en una calle, había sucedido un día antes un bombardeo y habían muerto algunas personas. Pero en un salón que estaba a un lado de ese lugar donde pasó el bombardeo, había una boda y la boda estaba repleta de gente. Entonces un periodista que iba pasando por ahí le dice a la señora, ¿cómo es posible si el día de ayer hubo un bombardeo y murieron 50 personas y ustedes están aquí celebrando una boda? Esta señora que vive en Israel dijo, pues porque tienes que aprender a vivir con ello.
y tienes que aprender a disfrutar y vivir la vida independientemente que pues sabes que algún día te puede tocar a ti. Entonces tenemos que aprender a vivir con ciertas cosas. O sea, es imposible estar dentro de una burbuja en la que no pase absolutamente nada. Nuestros miedos, si son reales, pues algunas veces no se pueden evadir, no se pueden hacer un lado. Algunas veces pues tenemos que enfrentarlos y vivir con ellos, no confrontarlos, que es diferente, sino simplemente pues aprender a vivir en esas situaciones, ¿no? Muchas ocasiones así es la realidad y vamos, me gustaría decirles, no, es que vete a otro país, ¿no? Oye, pues no necesariamente, o sea, nosotros también tenemos que comprender que muchas veces pues cada vida es un mundo y que las personas deben de tomar sus propias decisiones y no todo es evasión, ¿verdad? Como dicen, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, o sea, vamos que si a lo mejor vives en el lugar más seguro del mundo, pero te caes mal, te golpeas la cabeza y ahí quedas, ¿no? Y otras personas que viven en conflictos de guerra y sobreviven y viven una vida larga. Entonces realmente pues el miedo a la muerte, que es uno de los mayores miedos, tiene que estar ahí, es normal, es natural, pero tenemos que aprender a vivir con ello y a disfrutar los momentos que tenemos, ¿no? Esos momentos simples. Ahora, ¿qué pasa si el miedo no es real? Como la mayoría, sinceramente, la verdad, la mayoría de las veces los miedos no son reales, la mayoría de las veces. Entonces tenemos que asumir eso, tenemos que asumir que muchas veces el cerebro nos engaña. Nuestra cultura, los medios y tantas otras cosas nos pueden llegar a engañar. Las percepciones, las religiones también generan muchos miedos, la mayoría de ellas, no todas, pero generan mucho miedo. Entonces, pues, bueno, analizar si no es real. Si el miedo no es real, como insisto, en la mayoría de las veces, pues hay dos pasos, que es racionalizar, o sea, analizar que no es real, apuntar tu miedo, describirlo, y el segundo paso es exprésalo, coméntalo, ríete de eso, acéptalo, pero coméntalo, vívelo, experimenta con otros, a ver cómo ven eso que tú opinas, ¿no? Oye, ¿sabes que yo tengo miedo a esto? Pero exprésalo, ¿no? A ver qué te dicen tus amigos, qué te dice la gente. Incluso, si el miedo es ya una fobia, si el miedo es demasiado, pues sí necesitas ayuda, necesitas pues ir con un experto, obviamente, ¿no? Los miedos más fuertes son los miedos que ya son una fobia o que son incontrolables y que las personas no pueden, o sea, de repente un trauma salta un miedo, pero son miedos normalmente no reales. Miren, hace poquito hubo un caso de una señora, me enteré de un caso de una señora que de niña vio el video de Thriller de Michael Jackson y en ese video le generó un trauma por alguna razón que cuando ella escuchaba cualquier canción de Michael Jackson se ponía muy mal, le palpitaba el corazón, se sentía mal, se quería desmayar, tenía fobia a Michael Jackson y eso se lo creó de niña viendo un video de Thriller. Ahora, no les voy a decir no vean videos de Thriller, no vean videos, no, sino que muchas veces una situación combinada, por ejemplo, a lo mejor vivió una experiencia negativa el mismo día que sucedió el video, cualquier combinación de factores le generaron un trauma. Con hipnosis y con especialistas lograron curarla, pero vamos, a lo que voy es que podemos crear miedos no reales y vivirlos como reales, y cuando ya es un grado muy grave se necesitan expertos, especialistas para vivirlo, ¿no? Yo lo que estoy comentando es para tratar de disminuir los miedos, para trabajarlos, pero cuando son trabajables por nosotros mismos. Hay ocasiones en las que ya no son trabajables, que ya tenemos que pues ir con un especialista definitivamente. Bueno, y los dos puntos, ya comenté los 4, son muy sencillos. Reconoce, haz consciente tu miedo, acepta ese miedo, y los 2 pasos, ¿es real o no es real? Así de sencillo, ¿no? Si es real, pues disminuye esos riesgos que sí son reales, disminúyelos al máximo. Si no es real, pues trata de concientizarlo, de racionalizar lo que es, platicar de ello
y con eso pues buscar disminuir o desaparecer ese miedo, porque no es real, ¿no? Y va a desaparecer en algún punto. Los seres humanos el cerebro está hecho para eso, está hecho para, en una parte está hecho para crear medidas de seguridad, ¿no? Entonces crea muchos miedos para que no te arriesgues demasiado y puedas vivir una larga vida. Pero si nos dejamos llevar por el miedo a cualquier otra cosa que sea desconocida, pues también vamos a vivir una vida muy plana, muy aburrida, o pues incluso hasta pues una vida, vamos a decir, triste, ¿no? O sea, una mala calidad de vida. Pero bueno, vamos a los últimos puntos, nada más como este extra que yo les quería comentar es: escribe tus miedos, haz una lista en una libreta, ¿no? Escribe por ahí, ¿no? Y pon el miedo 1, el miedo 2, el miedo 3, y cuando los escribas, ¿sí? A la siguiente semana, al siguiente día, ponle un detalle, o sea, deja un espacio y ponle un detalle ahí de por qué tú crees que tienes ese miedo, ¿no? Y empiezas a ponerle los porqués. Tengo miedo a esto, ¿por qué esto? Y empieza a definirlos, empieza a darle forma. Incluso hay unas técnicas en las que tú haces un dibujo expresando tu miedo. O sea, tengo miedo a las alturas, bueno, y haces ¿cómo simbolizas tú ese miedo? Cada vez que lo expreses, lo escribas, ya dejaste de tener esos miedos, pues lo rompes y escribes más miedos. Todos los miedos que te vayan surgiendo los vas escribiendo. Uno, los vas a hacer conscientes, vas a darte cuenta cuándo es real y cuándo no es real. Cuando los escribas, ahí te vas a dar cuenta. Y cuando sean reales, ahí tú le pones, es un miedo real por esto, por esto, por esto. Tú le defines por qué. Pero esto, dale tiempo, ¿no? El tema de los miedos es un proceso, no es una solución de tómate una pastilla y ya, sino esto es un proceso de tiempo, ¿ah? Oye, tengo miedo a salir por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Oye, bueno, agorafobia, ¿no? Tengo miedo a esto. Bueno, pues empieza a definirlos, empieza a escribir por qué no sales, porque el sol, porque la inseguridad, porque se burlan, porque la gente no sé qué, porque me da miedo el transporte, porque etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para eso tú vas a definir, vas a escribir todo eso que sientes y lo vas a leer, ¿no? Si esto no te hace sentir mejor, entonces el siguiente punto sería enfrentar el miedo, pero enfrentarlo bajo condiciones controladas. Primero, si tienes miedo a salir, por ejemplo, pues no sales a un lugar que te dé mucho miedo, sino sales a un lugar en el que te sientes un poco más seguro y vas a ese lugar, ¿no? Y poco a poco vas confrontando tus miedos. A eso le llaman vacuna de miedo, que es confronta tus miedos, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco los confrontas hasta que se hace una práctica. Pero insisto, es un proceso, es un hábito que se tiene que hacer siempre. Los miedos van a llegar siempre, ¿no? Vamos, hay gente que cree que existe gente sin miedo. Eso no es verdad. Todas las personas tienen algún tipo de miedo, pero en distinta forma y lo expresan de una forma distinta. Hay personas que son muy inexpresivas para el miedo, aunque lo tengan, ¿no? Entonces, el miedo siempre se tiene y se tiene que trabajar. Lo bueno es que hay que hacerlo consciente y expresarlo. Creo que es la mejor forma de trabajarlo, ¿no? Entonces, si tú viste este video y llegaste a este punto, estoy seguro que recordarás personas que tú crees o que ellos creen que son súper valientes. Valientes sí, pero incluso el más valiente tiene miedo. Nada más que el valiente lo confronta, lo afronta, digamos, e incluso pues lo disminuye, ¿no? Así que pues bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Nuestro valor, nuestra valentía, ¿no? Hacia esos temores reales o no reales, ¿no? E insisto, y por último, nada más les subrayo, la mayoría de los temores no son reales. No se dejen engañar por este cerebro que nos quiere proteger a toda costa de todo riesgo. Hay que tomar riesgos, porque si no, esta vida va a ser bastante plana y aburrida, pero pues evidentemente midiéndolos y trabajándolos, ¿no? Bueno, ojalá que este video les guste. Si quieren que hagamos un en vivo sobre este tema específico, dejen su comentario y lo estaremos programando más adelante. También, pues, agradecerle a todos los que nos han sugerido este tema. Este tema en específico nos lo han sugerido varias ocasiones, por eso lo estoy haciendo y me da mucho gusto que pues participen y que nos pidan
temas, ¿no? Yo aquí con gusto estaré trabajando y preparándoles esos temas que nos estén pidiendo. Un abrazo a toda la comunidad, por favor dale like, comparte el video y bueno, aquí te dejo a un lado algunos otros videos recomendados en la Ruta Verde. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego.